Les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa sobre la criminalística en el proceso penal. Y bien, vamos a empezar recordando los puntos definitivos que tienen también dentro de su concepto y por supuesto parte de los antecedentes que han venido evolucionando para venir a aportar a la ciencia penal, en este caso nuestro proceso penal que tendremos en nuestra siguiente cápsula informativa para poder avanzar sobre el tema en conjunto del proceso penal. Mientras tanto, la criminalística nació y fue bautizada en 1894 por el doctor Hans Gross de Graz, austriaco, juez de instrucción, quien consideraba una necesidad su conocimiento e interpretación a la altura de los adelantos de la ciencia penal moderna para poder investigar la verdad de hechos criminosos, adecuando el manual de instrucción como la piedra angular del edificio judicial en el orden de los procedimientos penales. Es decir, hablaremos entonces ahora sobre lo que nos interesa dentro de la criminalística de campo, después de haber abordado algunos puntos sobre la ciencia forense y algunas especialidades o especialistas en el área. También estaremos viendo cuáles son algunas de las del marco normativo congruente dentro de este particular caso de la criminalística. Y bien, el objetivo de esta criminalística de campo es también dar a la luz a la autoridad correspondiente en los casos que se requieran de conocimientos especiales para que el estudio de objetos, personas o lugares a través de dictámenes basados en la interpretación criminalística de los hechos y de los indicios para determinar técnicamente la existencia del hecho en particular. Es decir, tampoco debemos olvidar que el perito en criminalística, en cuanto a la técnica o ciencia aplicada, se vale o utiliza las leyes y principios formulados por la ciencia criminalística especulativa a la solución de los casos concretos y particulares que se plantean. El método que aplica para ello es el científico deductivo, mediante el cual se llega al conocimiento de una verdad general, al conocimiento de una verdad particular. En este caso también se siguen los pasos de la observación, la hipótesis, la experimentación, con el fin de saber si un caso concreto cae dentro de los dominios de una ley o principio general determinados. Asimismo, también es importante reconocer que dentro de esta criminalística de campo, todos estos elementos científicos que se ordenan mediante alguna especialidad es menester constar con los grados académicos que corresponde a cada uno de estos especialistas para defender efectivamente los métodos con los cuales han llegado precisamente a una conclusión y cuál es el resultado de esta conclusión de una manera que sea justificativa mediante esta parte de la criminalística de campo. Otro de los objetivos importantes es que aportar elementos de convicción a la autoridad administrativa y jurisdiccional resultantes de las investigaciones de campo y de laboratorio, realizadas en las diferentes etapas del proceso penal con la aplicación de diversas técnicas especializadas para la investigación criminalística, como lo son la protección y preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, la evidencia material, es decir, los indicios, las diferentes técnicas de fijación de indicios y lugares, así como instaurar la cadena de custodia. También en este punto es importante que recordemos los 4 principios que hacen válido el método que aplica la criminalística para resolver los problemas que se plantean en relación con los casos concretos y particulares, que podría ser el primero, es el principio de intercambio anotado por Edmund Locard, investigador francés, señalando que al cometerse un delito se realiza un intercambio de material sensible y significativo entre el autor y el lugar de los hechos o escenario del crimen, y que también este principio se puede concretar en la siguiente sentencia pronunciada por el investigador mexicano don Carlos Rougmanac: no hay malhechor que no deje detrás de él alguna huella aprovechable. El segundo principio podría ser el de correspondencia de características, que nos permite deducir siempre que encontremos una correspondencia de particularidades después de haber realizado un cotejo minucioso y pormenorizado. Es decir, que en el ejemplo que podremos encontrar 2 huellas dactilares que correspondan a una misma persona o que 2 proyectiles, 2 casquillos fedatados, percutidos y fueron disparadas por una misma arma dubitada, cuestionada o problema encontrada en el lugar de los hechos.
Me gustaría mencionar al investigador Secaldi porque él manifiesta que esta similitud es ante todo de orden cualitativo y se halla en la base de la búsqueda o investigación especial. Si los efectos son parecidos cuando procedan de una misma causa, es preciso recurrir al juego de las comparaciones y detalles significativos en los efectos para que esta similitud conduzca a la identificación de causa común, por ejemplo, en la observación de identificación de las estrías o rayas de los proyectiles disparados por una misma arma de fuego. Mediante estos autores también y estos principios tomados en cuenta, encontraríamos el principio de reconstrucción o fenómenos de hechos, que nos permite interferir mediante el estudio del material sensible significativo encontrado en el escenario de un crimen y que es tomado en consideración su ubicación, su naturaleza, la cantidad, su morfología, con lo que se establece circunstancialmente el cómo se desarrollaron o se produjeron los hechos que se investigan. El principio de probabilidad que nos permite deducir técnico o científicamente tomando en cuenta y con base en el número de características o particularidades encontradas, fe datadas u objetivadas durante el cotejo en el escenario del crimen, o en su caso demostrando o corroborando la imposibilidad. Es decir, que en el lugar de los hechos definitivamente se deben llevar a cabo distintas o previas recopilación, que es la base de los indicios, lo cual nos ayudará a tener dentro del proceso penal la conformación de la carpeta de investigación, que en efecto buscamos tener los medios probatorios suficientes para en su momento desahogarlos y que éstas lleguen a formar parte de pruebas. Enseguida también es de tomar en cuenta que dentro de estos principios existen distintos momentos de identificación de los mismos indicios. Por lo tanto, dentro de sus objetivos también está que aplicando en todo momento los principios de la criminalística en general, que fundamentan el método de investigación de los hechos que son sujetos a su consideración, así como los protocolos de investigación vigentes, logrando con ello la emisión de dictámenes de reportes, informes de investigación imparciales y con apego a la verdad científica. Por lo tanto, en este punto también es de reconocer que dentro del lugar de los hechos, por cuestiones de las circunstancias o el delito que se haya cometido, podemos encontrar esta diversidad dentro de los mismos peritajes que se desarrollan por los peritos especiales en la materia. Algunos de ellos yo se los presento que pudieran ser los que se realizan, ¿no?, en el área, es decir, en el lugar de los hechos. Podría ser el levantamiento de un cadáver, la documentación de indicios, el levantamiento de huellas, identificación y comparativa de objetos, reconstrucción criminalística de los hechos, determinación de la posición de la víctima o victimario, correspondencia de características, identificación presuntiva de fluidos corporales. Y dentro de estas identificaciones, pues ya tienen métodos especiales, como bien hablaba la diapositiva anterior, en cuanto a los protocolos y las indicaciones que se deben seguir mediante esta aplicación científica de investigación. Por lo tanto, las técnicas químico-luminiscente y fuentes alternas de luz también son una de las cuestiones más comunes dentro del lugar de los hechos. Y ahora bien, para ir culminando, tenemos que poner en cuenta, dijimos, la cuestión del marco normativo. Y dentro del marco normativo encontraremos a la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Chiapas, quien también hace mención en cuanto a los peritos de una manera muy general, donde se instruye también ya de ahí del marco jurídico que encontraríamos, por ejemplo, aquellos que están adscritos a una autoridad, como puede ser dentro del Poder Judicial, dentro de la Fiscalía General de la República o dentro de las fiscalías de los estados. El artículo 53 reconoce que los profesionistas que se desempeñen como peritos en el Estado deberán registrarse a través de los colegios de la materia ante la unidad administrativa correspondiente una vez que cumplan con los requisitos señalados en esta ley y demás disposiciones legales aplicables. Es decir, en el caso donde también se encuentran peritos que son particulares y que suelen tener uso dentro del proceso penal acusatorio en alguna de las partes, en este caso popularmente en el de la defensa.
Esta misma ley hace una clasificación en cuanto al reconocimiento de estos peritos, que los encuentra en el primer punto: evaluadores de inmuebles, muebles en general, servicios, bienes agropecuarios, ambientales, bienes agroindustriales, maquinaria y equipo, obras de arte, oro, joyas, alhajas y demás que se requiera. Peritos dictaminadores, traductores e intérpretes. Dentro de nuestro sistema procesal penal es donde estaremos utilizando pues la posibilidad, dependiendo del delito y la carpeta de investigación, estos peritos necesarios para poder obtener los actos de investigación que correspondan en beneficio de alguna de las partes. En este caso, nosotros, como vamos a tratar sobre los dictámenes periciales, que son los que van a obrar dentro de la carpeta de investigación, pues podemos definir a los peritos dictaminadores. Son profesionistas técnicos o prácticos con título o conocimiento en la ciencia, arte, material o industria sobre la que verse el dictamen. Su función consiste en la emisión de informes que expliquen, definan o clarifiquen de manera metodológica sobre los que se solicita su intervención, así como las bases y cifras cuando en su caso sean utilizadas. Así es el material correspondiente en cuanto a esta cápsula informativa. Muchas gracias por su atención.